este es el último tema de este nivel, que estamos en el nivel 2. Este es nuestro último tema, que tiene que ver con la adoración, de cómo desarrollar un nuevo adorador en nuestras vidas. Ya este es el tema séptimo y pasamos la otra semana al al tercer nivel. Yo espero que ya usted en este nivel donde usted se encuentra, yo espero que ya haya puesto en práctica pues muchas de las cosas que hemos hablado aquí, ¿no? En los primeros niveles hemos hablado la oración, hemos hablado la obediencia, muchas cosas, ¿no? Hemos restaurado la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces yo creo que ya a este clase ya donde vamos, yo creo que ya usted ya ha puesto en práctica, ¿no? Lo que hicimos hoy es poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces, el propósito es conocer cómo podemos desarrollar la adoración en nuestra vida y comprender la importancia que es en la vida espiritual. La adoración es una llave que Dios entregó. Entonces, nosotros como intercesores, como guerreros, que estamos ya preparándonos en estas clases de intercesión profética y guerra espiritual, nosotros tenemos que ser adoradores. Esa es una de las llaves que nosotros tenemos, y si la sabemos usar, pues toda llave abre una puerta y cierra una puerta, ¿no? Entonces nosotros tenemos que usar esas llaves, la llave de la adoración, y saberla usar con sabiduría. En Apocalipsis 3:7, lea, mi amor. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, aquí dice que una llave sirve para abrir y sirve para cerrar. En este pasaje nos enseña esto, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver cómo David tuvo la inteligencia y la revelación de cómo usar la llave de la adoración. La adoración, nosotros ya sabemos que abre los cielos para que se manifieste la gracia de Dios en la tierra. David entendía muy bien ese concepto. Por eso él tenía 24 horas la adoración en el tabernáculo de David. 24 horas, dice la Biblia, de que él tenía 24 horas adoración y que él tenía turnos, se turnaban para adorar y que no faltaba nunca la adoración, ¿no? De los que más nosotros escuchamos como adoradores, como es de David, ¿no? David nunca en el tiempo de que él reinó, él nunca falló. Nunca un día él falló con la adoración. Fue el único rey que entendió este concepto tan importante. Fue al único rey que se le entregó las llaves de la adoración. David era un hombre privilegiado porque, mira, se le entregaron esas llaves y él las supo utilizar. Él supo ejecutar correctamente lo que le habían entregado. Nosotros sabemos que David fue un hombre pecador, que David fue un hombre pues que cometió muchos pecados, pero también nosotros leemos en la palabra que fue un hombre conforme al corazón de Dios, y su éxito y clave de su reinado era que él era un adorador. Era un hombre adorador. Cuando David iba a cada guerra, él tenía en su tabernáculo, él dejaba siempre ahí los adoradores. Ahí siempre los dejaba, y era un arma en la que hacía vencer a sus enemigos. O sea, esta es un arma tremenda cuando nosotros aprendemos a usarla, cuando nosotros aprendemos a adorar en espíritu, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración es el camino para conocer a Jesucristo. Cuando nosotros adoramos, nuestro espíritu se conecta con el Espíritu Santo y nos trae revelación. Recuerden que la adoración no es un canto, es una entrega, es un estilo de vida. Nosotros cuando vimos restaurando la presencia de Dios en nuestras vidas, hablamos también un poco de David y hablamos también de lo que era la adoración. Entonces los adoradores buscan vivir la vida de Jesús en intimidad con Él. Eso es lo que hace un adorador, estar permanentemente en esa adoración, buscando de Jesús, buscando del Espíritu Santo todo el tiempo. No es cantar letras y letras, eso no es adorar. En primera de Samuel 13:14, ¿qué dice? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová
designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Entonces aquí cuando nosotros vemos que esto fue cuando Dios desechó a Saúl, ¿no? Él dijo que le daría un nuevo rey conforme a su corazón. Cuando el Señor mandó a buscar a David, ya el Señor ya había visto lo que había en David, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber cómo pudo llegar a David a ser un adorador conforme al corazón de Dios, a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores, a pesar de que era un hombre, pues que la Biblia habla que era un hombre, pues asesino, un hombre adúltero, un hombre que derramó muchísima sangre, pero aún así la Biblia nos habla de que era un hombre conforme al corazón de Dios. Nosotros también tenemos muchos defectos, pero nosotros podemos llegar a ser como David, nosotros podemos llegar a ser esos adoradores, ¿no? Entonces necesitamos aprender 3 cosas que vamos a mirar que tenía David. Entonces esas 3 cosas nos van a ayudar a nosotros para ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Primero necesitamos aprender a cultivar el espíritu del adorador. Entonces, la formación de un adorador empieza en el espíritu. O sea, empieza en nuestro espíritu. Ahí es donde empieza el verdadero adorador, la formación, no en la técnica vocal o musical más desarrollada. Es importante que los levitas, los que tienen esa voz hermosa que Dios les ha dado, pues es importante que ellos se preparen, ¿no? Preparen su voz y todas esas cosas, pero estamos hablando de un adorador en espíritu, lo que el Señor está buscando, ¿no? Entonces David no solo fue un excelente músico, porque él tocaba también el arpa, sino que era apasionador, él era apasionado por adorar al Señor. Él era apasionado, no solo sabía tocar bien el instrumento que él tocaba, sino que sabía adorar con fervor al Señor. Y esto lo vemos cuando traían el arca a Jerusalén. Acuérdense que también hablamos de eso, que él brotó de él su pasión por adorar por el Señor. Dice que él hizo una adoración extravagante. Entonces eso fue hermoso porque él traía el arca, él la traía a Jerusalén. Entonces toda esa pasión brotó de él por adorar al Señor. Eso lo podemos ver en 2 Samuel 13:15. Y dice así, dice, y cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado ya 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero gordo. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con gran entusiasmo. Y tanto él como todos los israelitas llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de trompeta. Mira lo que dice ahí el versículo, 2 Samuel 6, del 13 al 15. Dice ahí de que iban adorando en medio de arpas, en medio de panderos, en medio de trompetas, o sea, era una alegría la que ellos tenían en ese momento. Entonces, la razón para esta desbordante pasión de David era por el arca de Dios, es que tenía un espíritu de adorador. Hoy en las iglesias hay adoradores puestos ahí, pero no tienen pasión ninguna. No tienen esa pasión por el Señor, no tocan, cantan por cantar y no abren los cielos para que baje esa adoración a la tierra, ¿no? Entonces, la adoración tiene que producir un cambio de actitud en nuestras vidas. La adoración, cuando tú tienes un estilo de vida, tú vas a ver un cambio, en tu vida. Tener un estilo de adoración es muy importante porque como intercesores nosotros debemos aprender a vivir una vida de adoración y ministrar al Padre. Recuérdese que usted está ministrando al Padre con su adoración. Entonces David amaba a Dios, él lo amaba, su espíritu tenía un grado de conexión con él que era increíble, ¿no? Era un hombre que su pasión por adorarlo habla en todos los salmos, ¿no? Entonces su alma estaba pegada, estaba ligada al Señor, de tal forma que él lo hizo un nombre al corazón de Dios. Su alma se tiene que ligar al Señor, su alma se tiene que ligar a él y de que de ti salga esa adoración todo el día por adorarlo, por bendecirlo, no importa la circunstancia que usted esté pasando, no importa lo que usted esté viviendo, no lo importa. Mira, yo hoy no tuve un buen día, no tuve un buen despertar. Les digo la verdad, no tuve un buen despertar. Me desperté a la madrugada y me desperté mal,
pero aún así yo me desperté, aún así yo seguía adorando, aunque no me podía mover, yo seguí orando, seguí alabando, puse alabanza y yo decía, Señor, no me importa, no me importa porque sé, Señor, de que todo lo que me esté molestando en este momento, yo sé, Señor, que no me va a impedir de que yo te alabe. Entonces, eso debe pasar en nosotros, no debe de impedirnos, no debe de impedirnos. Yo dije, yo hoy no voy a cancelar la clase. Yo le decía a mi esposo, yo no voy a cancelar, yo voy a ir porque además hablaba de la adoración, teníamos ya planeado lo que íbamos a hacer, a interceder. Yo dije, no, yo me levanto, Señor, pero yo te adoro, Señor, yo te adoro con mi espíritu, Señor, yo te adoro, yo quiero que mi alma, Señor, se ligue a ti en todo momento, Señor, que así como dijiste de David, que era un hombre conforme al corazón tuyo, se pueda decir que Luz era una mujer conforme al corazón de Dios, que cuando yo parta de esta tierra, mis nietos, mis hijos, mis bisnietos, mis tataranietos y todo que me conoció, digan, es que era una mujer conforme al corazón de Dios, es que era una mujer que amaba la presencia de Dios, era una mujer que amaba adorar al Señor. En el Salmo 63, 1:8. En la Nueva Versión Internacional dice: oh Dios, tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado tu poder y gloria. Tu amor es mejor que la vida. Por eso mis labios te alabarán. Te bendeciré mientras viva y alzando mis manos te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como un suculento banquete y con tus labios jubilosos te alabará mi boca. Mi lecho me acuerdo de En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda hora. A la sombra de tus alas cantaré, porque tú eres mi ayuda. Mi alma se aferra a ti y tu mano derecha me sostiene. Qué bonito este salmo. Mientras mi esposo iba leyendo, parecía como si fuera un hombre que le estuviera hablando a una mujer. Dice, mi alma quedará satisfecha como un suculento banquete y con labios jubilosos te alabaré. Mi boca en mi lecho de acuerdo a ti. Pienso en ti toda la noche. Mira qué bonito esto. Pienso en ti toda la noche, dice este versículo. Qué bonito, ¿no? Entonces, cultivar un espíritu no es fácil. Ya sabemos que cultivar un espíritu de adorador en medio de esta sociedad, en medio del materialismo, no es fácil. Pero la adoración y la oración son medios para cultivarlo. Sabemos que estamos viviendo momentos tristes, momentos dolorosos, momentos estos, pero debemos tener esa adoración mientras hoy me contaba mi hija lo que estaba sucediendo en Colombia. Mi esposo se puso a hablar con su familia y le decía, porque él es de Cali, donde hay más ahora es en Cali. Y entonces cuando él le escribían y le decían que estaban violando las mujeres, unas amigas cristianas que tiene, le decía, ore con su esposa porque están violando las mujeres. Todo el que se encuentran en la calle lo están matando. Aún en las casas que no se unieron a esas manifestaciones, están tirando gases y ya ha muerto gente. Y yo decía, Dios mío, no importa, Señor, aunque estemos viviendo todo esto, Señor, yo te voy a adorar, yo voy a orar, Señor, yo voy a interceder. Entonces sabemos que no es fácil, pero vamos a ver qué nos dice Mateo 26:41. Dice así: permaneced despiertos y orad para no caer en tentación. Tenéis buena voluntad, pero vuestro cuerpo es débil. Oiga lo que dice ahí, ¿ves? Tenemos que estar siempre, siempre, siempre orando. Jesús llamó a sus discípulos, no para que no descuidaran su espíritu, porque la carne era débil. O sea, nosotros sabemos que la carne lo que quiere es las cosas de este mundo y la carne es débil, pero en medio de un mundo desafiante, muchas veces dormimos en vez de velar y orar. Eso nos pasa. En este tiempo no es tiempo de usted estar durmiendo, no es tiempo de usted estar ahí echado, no, que ore la pastora, no, que ore mi líder, que ore. No, no es tiempo. Este es un tiempo donde nosotros debemos es de velar y orar, de interceder, de clamar. Es la única manera de cultivar el espíritu, es desarrollando la disciplina de la oración personal. Recuerde que debemos todo el tiempo, no orar cada 8 días, no orar cuando nos congregamos, sino que es orar todos los días, todos los días. Todo adorador debe empezar su formación en el Getsemaní.
por el Getsemaní es donde debe empezar y no por una plataforma de su iglesia. Entonces, esto es importante. Vamos a ver el segundo que nos dice. Dice, necesitamos aprender a desprendernos de nuestro lado oscuro. Entonces nosotros vemos en la historia de David y de Saúl, que es una historia muy singular. Detrás de esta historia hay códigos del reino que nosotros debemos entender, ¿no? En la revelación bíblica, o sea, una revelación que nos da la palabra. Saúl no solo era un rey de Israel, sino que representaba el lado oscuro de su reino. Era la cara sombría de los reyes en ese reino. Cuando nosotros estudiamos a Saúl, nosotros vamos a estudiar nosotros, cuando nosotros comenzamos a leer la vida de Saúl, nosotros lo que vamos a estudiar es en nuestro corazón lo que está oculto, ¿no? Nuestro yo oscuro, nuestras actitudes más oscuras que nos pueden llegar a destruir y sacarnos del propósito de Dios, porque recuerde que ese lado oscuro de Saúl fue el que lo sacó del propósito de Dios. Y fue un hombre que fue ungido por Dios, porque Dios fue el que lo ungió, porque fue eso, pero él tenía su lado oscuro y tienes que poner mucho cuidado, porque ese lado oscuro que hay en nosotros, ese lado oscuro nos puede sacar del propósito de Dios. Entonces, cuando Saúl es desechado, aparece David. Como el ungido del Señor, el hombre conforme a su corazón. David es el corazón del adorador, el corazón que se rinde a Dios a pesar de los defectos, ¿no? Entonces nosotros vemos que los primeros días de David en el palacio, él los pasó junto a Saúl. Él después de que vino y derrotó al gigante, Saúl lo mandó a llamar. Saúl mandó a llamar para que él estuviera ahí con él. David es el que le traía balance a Saúl, porque recuérdese que a Saúl lo visitaba un espíritu maligno y se desestabilizaba y se desesperaba, pero venía David con su arpa y estabilizaba. Él estabilizaba a Saúl porque ese espíritu malo se iba. Entonces le traía luz a Saúl en su oscuridad, en medio de su oscuridad, él le traía luz, esa luz para que él pudiera salir de esa opresión en que él tenía. Era una oscuridad espiritual la que él pasaba, pero nosotros tenemos que ver qué fue lo que sucedió. Saúl comenzó a desear matar a David. ¿Por qué? O sea, había ahí en eso, sabiendo que cuando comenzamos a hablar, David no hizo nada malo, o sea, David no hizo nada, y eso lo podemos ver en Primera de Samuel 18, 10, 11. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Y en Primera de Samuel 19, 8, 12, dice así: enseguida Mical descolgó a David por una ventana y David pudo escapar. Mira lo que dice ahí. 19, espera, 8, 12, espera, del 8, espera, perdón. Volvió a estallar la guerra y David salió a luchar contra los filisteos y venció. Les ocasionó una gran derrota y los hizo huir. En cuanto a Saúl, otra vez le atacó el espíritu del maligno de parte del Señor, y estando sentado en su habitación con una lanza en la mano mientras David tocaba, intentó clavar a David con ella en la pared, pero David pudo esquivar el golpe y la lanza de Saúl se clavó en la pared. Aquella misma noche David se escapó y huyó. Inmediatamente Saúl le dio órdenes a sus hombres de que fueran a casa de David para que lo vigilaran y lo mataran a la mañana siguiente. Pero Mical, la mujer de David, le puso sobre aviso diciéndole: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Eso es Primera de Samuel 18, 10, 11. Enseguida Mical descolgó a David por una ventana y David pudo escapar. Y la otra es Primera de Samuel 19, del 8 al 12. Entonces, aquí vemos que Saúl usó las lanzas, utilizó la estrategia, o sea, de la hija, porque recuerde que él se la había dado en matrimonio para matarlo. Él utilizó una serie de estrategias con el propósito de matar a David. Saúl deseaba era enclavar a David a la pared. Eso era lo que él deseaba, ¿no? Pero vamos, que
¿Qué es esclavar? ¿Qué significa esclavar en la pared? Nosotros lo que busqué por esclavar es poner los trofeos de caza. O sea, los trofeos de las casas de los cazadores, ellos los esclavan en la pared. Entonces, en la pared los cazadores colocan las cabezas de los animales que han logrado matar como premio, como un orgullo. Para ellos era eso. Entonces, David sería el trofeo del cazador Saúl. Él quería esclavarlo ahí para ponerlo como trofeo, ¿no? Entonces nosotros no podemos permitir que nuestro lado oscuro nos exhiba como sus trofeos en las paredes del mundo. Es importante que miremos el lado oscuro que hay en nosotros, ¿no? Entonces esta historia nos enseña un principio poderoso. Nuestro lado oscuro, ¿qué desea? Desanimarnos, nuestro lado oscuro desea apartarnos, sacarnos del propósito de Dios, que nosotros entremos en un letargo espiritual, que nosotros entremos en un decaimiento, que nosotros entremos en una pereza, en desánimo, en todas estas cosas, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que nosotros que nuestro lado oscuro se manifieste mientras nosotros estamos haciendo la obra del Señor. Entonces hay adoradores que no los derriba ni el diablo, ni su lado oscuro, ni sus actitudes negativas, ni nada, ni sus áreas no transformadas, no. Todos tenemos un Saúl que quiere clavarnos en la pared y destruir nuestro ministerio. No se le olvide, no se le olvide. Por eso les digo yo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que estés viviendo, Dios siempre está ahí, Dios siempre está ahí. Dice que todas las cosas nos ayudan para bien, todas. Yo no entendía muy bien ese versículo, pero les digo que vino una revelación de ese versículo a mi vida y no me importa. Todo es para bien, todo, porque de algo malo, de algo, Dios siempre saca algo bueno, ¿no? Entonces vamos a mirar qué hacer cuando una lanza me quiere clavar en la pared. Huir, separarse del Saúl, dice así, ¿no? David no solo se puso a orar, a cantar más fuerte, sino que él huyó. Entonces nosotros debemos separarnos de ese lado oscuro de nuestro ser. Nosotros debemos separarnos de ese lado oscuro que sabemos que nos quieren apartar del propósito de Dios. Vamos a mirar a dónde huyó David. ¿A dónde fue que él huyó? En Primera de Samuel 19:18. Así fue como David logró escapar y fue a ver a Samuel en Ramá y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y luego David y Samuel se fueron a vivir a Nayot. Entonces, David huyó a Ramá, la ciudad del profeta Samuel. Allí en Ramá, David se refugió bajo la cobertura del profeta Samuel. Todo esto, nosotros vemos toda esta historia en Primera de Samuel. Ahí vemos cuando él se fue para allí. Él fue protegido de la embestida violenta de Saúl, porque recuerde que Saúl comenzó a perseguirlo. A Saúl solo se le metió en su cabeza matarlo, matarlo, matarlo. Entonces él envió escuadrones de muerte y hasta él mismo fue a buscar a David, pero no pudieron matar a David porque la unción del Espíritu Santo era más fuerte en Ramá. En Ramá, el lado oscuro queda desnudo. Entonces en ese Ramá, tu lado oscuro queda desnudo, pierde toda fuerza de muerte, toda arrogancia, toda rebeldía, toda envidia. Y nosotros vemos que Saúl quedó desnudo, Saúl quedó desnudo ahí en Ramá todo el día y toda la noche, porque él no pudo hacer nada. En Ramá es una dimensión a la cual nosotros debemos de subir todos los días, a cada momento debemos subir todos nosotros porque somos adoradores. Nosotros tenemos que ir a ese Ramá, a encontrarnos ahí con el Señor. Es ahí donde todo va a ser quitado. Ese lado oscuro no va a cobrar fuerza en nosotros. Entonces, eso es importante. Es hermoso y maravilloso que nosotros podamos ir a ese Ramá. En el tercero, dice, necesitamos aprender a subir a Ramá, la altura profética. Sabemos que Ramá era la ciudad donde vivían los padres de Samuel. Ese era el lugar, vamos a mirarlo en Primera de Samuel 1:19. A la mañana siguiente madrugaron y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. Y después Elcana se unió con con su esposa Ana, y el Señor tuvo presente la petición de ella que le había hecho. Mire que este era el lugar
donde vivía la familia de Samuel, y fue ahí donde él nació. Desde Ramá, más tarde Samuel tendría su centro de operación gubernamental en Israel. Entonces es ahí en Ramá donde era su pueblo, donde era su tierra. Qué hermoso, ¿no? En Primera de Samuel 7, 15, 17. Primera de Samuel 7, 15, 17. Luego regresaban a Ramat, donde tenía su residencia, y desde allí gobernaba Israel, y también construyó allí un altar al Señor. Mira, ahí en la nueva versión internacional, mi esposo la vio en Dios habla hoy, yo les leo en la versión internacional y dice, Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí gobernaba Israel. También allí erigió un altar al Señor. Ramá fue lugar de gobierno y de adoración para Samuel. Desde allí él ejercía la dirección gubernamental para el pueblo. Allí él adoraba a Dios a través de altares. Samuel era un hombre que, recuérdese que él se crió al pie del altar con el profeta Ali. Entonces Samuel estaba encargado de las funciones del rey. Aparte, funciones de rey, era también sacerdote ahí en Ramá. Entonces esta ciudad sin duda era también un fortín poderoso del Espíritu. No solo era un lugar de gobierno y adoración, sino de manifestación del Espíritu Santo. Era un lugar de profetas, de unción profética de alto nivel. Recuerde que él tenía la escuela de profetas. Entonces ese era un lugar de profetas, era un lugar de unción, era un lugar donde proféticamente, o sea, era de profecía de alto nivel. En Ramá, las embajadas de mensajeros que envió Saúl fueron transformadas en profetas. Recuerda que todos los que iban a Ramá y con la intención de matar a David no podía, porque era la unción tan grande y tan poderosa que hasta el mismo Saúl fue conmovido y sumergido en una unción profética extraordinaria. Cuando nosotros estamos bajo una unción profética, cuando nosotros estamos, aunque no seamos profetas, nosotros vamos a ser tocados por esa unción que se está moviendo en ese momento. Entonces vamos a ver ahorita qué significa Ramá para nosotros. La palabra hebrea Ramá significa altura, estar elevado, elevarse o levantarse. Proviene de la misma raíz de las palabras alto y sublime. En Isaías 6:1, vamos a ver qué dice, mi amor. El año en que murió el rey Osías, vi al Señor sentado en un trono, muy alto. El borde de su manto llenaba el templo. Unos seres como de fuego estaban por encima de él. Cada uno tenía 6 alas. Hasta el uno. ¿Ah? Hasta el uno. Al uno nomás. Ya, entonces aquí dice de que estaba sobre un trono alto y sublime. Entonces, por lo tanto, más que es un lugar, es una dimensión profética a la cual nosotros debemos elevarnos continuamente. Es la altura profética, es la altura del Espíritu. En términos prácticos, en el Nuevo Testamento, nuestro Ramá es andar en el Espíritu. Tú tienes, yo tengo, todos tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. Vamos a ver qué dice Gálatas 5, 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mira lo que dice aquí. Todas estas cosas no nos dejan vivir, no nos dejan vivir en el Espíritu, no nos deja vivir la idolatría, la lascivia, la fornicación, el adulterio, la hechicería, las tiendas, los celos, los pleitos, todo esto no nos deja vivir en el Espíritu. A mí no me vengan a decir que una persona que está todo el tiempo en pelea, que en una casa que hay todo el tiempo gritería, que hay todo tiempo contienda, en una casa donde hay pleito todo el tiempo, ahí está el Espíritu Santo. A mí no me vengan a decir que ahí está el Espíritu Santo, porque aquí está muy claro. Aquí dice que el Espíritu Santo que es amor, gozo, paz. Mira, dice paz. Entonces, si hay paz, no puede haber contienda, paciencia. Una persona desesperada, una persona que no es paciente, tampoco. Entonces, mira, la fe también, o sea, nosotros tenemos que tener todos estos frutos para poder andar en el Espíritu, es muy importante. Entonces, en la altura profética del Espíritu no hay manifestación o gobierno de las obras de Saúl. El deseo de Saúl es contra el de David. Saúl se revela, la carne, y David el Espíritu. O sea que las obras de la carne las revela Saúl y las obras del Espíritu las revela David. Por eso es que hay una guerra continua entre estos dos gobiernos. Entonces, cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro espíritu fue renovado, nuestra alma encontró la salvación, pero nuestra carne siguió siendo la misma, con la única diferencia que ahora ya no vivimos para satisfacerla, sino para contradecirla y agradar los deseos del Espíritu Santo. Debemos morir todos los santos días a esos deseos de la carne. Todos en algún momento de nuestra vida, en algún momento nosotros hemos tenido que enfrentar. Nosotros en algún momento hemos hecho los deseos de la carne, pero nosotros tenemos que satisfacer es al Espíritu, al Espíritu. El Espíritu tiene que prevalecer para nosotros llegar a ser esos adoradores, porque dice la palabra que el Señor lo que busca es adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, lo más fácil es lo primero, ya que por naturaleza nosotros somos orientados a ello. Lo más fácil es la carne para eso. Pero lo segundo es que es lo que estamos nosotros aprendiendo, que es un proceso diario donde nosotros debemos negarnos a nosotros mismos, tratando de hacer vivas esas palabras de Jesús al decirnos que Él quiere ir en pos. Dice, Él quiere ir en pos de Él. Tiene que negarse a sí mismo. Dice, toma su cruz y seguirlo. Entonces, todos los días tenemos que negarnos y coger esa cruz y seguir a Jesucristo. Es lo que tenemos que hacer. Tenemos que crucificar la carne, tenemos que crucificar esos deseos, muchas cosas que nosotros tenemos que crucificar. Entonces, la manifestación de las obras de la carne es sencillo cuando bajamos de Ramá. Cuando la dimensión profética no es más nuestro refugio, entonces de las obras de la carne se van a hacer fuertes. Por el contrario, el espíritu es la altura profética en la cual nosotros debemos vivir todos los días. Entre más elevados estemos, menos carne nos va a no dominar. O sea, mientras más la carne va a morir. Entonces, luego que todo esto muera, todo esto, entonces viene la pregunta, bueno, ¿y cómo hago yo para subir a Ramá? ¿Cómo hago yo para ir a Ramá? Entonces, hay dos cosas que nos llevan a Ramá. La primera es la comunión con el Espíritu Santo y la revelación de gente profética. O sea, tenemos que juntarnos. La Biblia dice que si te juntas con gente sabia, serás sabio, pero si te juntas con gente necio, serás necio. Entonces, juntarnos con personas que tengan la revelación, con gente profética, eso nos va a llevar a Ramá, me había olvidado. Entonces, David cautivó la funcionalidad del Espíritu Santo e influenció Samuel como tuvo relación. Entonces nosotros
debemos cada día que se eleve nuestro espíritu. Al nosotros andar con gente profética, al nosotros andar, a nosotros nos vamos a aprender cómo subir esa activación que hizo mi hija. Todo eso profético que ella hizo, eso nos ayudó muchísimo, eso sirvió muchísimo para nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que andar, juntarnos con gente que tenga esa revelación profética para que nos ayude a subir a Ramá todos los días. Entonces, todo nuevo adorador se forma a través de un proceso espiritual. ¿De dónde? De desiertos. Nosotros tenemos que pasar todos por esos desiertos y es ahí donde se va a formar ese adorador, en esos desiertos, en esas cuevas. Recuérdese que David no salió de cuidar las ovejitas y se fue directico a reinar. No, él se entró en una cueva que fue en la cueva de Adulán, donde ahí fue el proceso de él. Ahí él salió, ahí fue el procesado con sus 300. Entonces, que David tuvo que vivir ese proceso y a través de ese proceso nosotros vamos a ir aprendiendo. Cada uno tiene que pasar un proceso diferente, pero necesitamos esos desiertos, necesitamos esas cuevas para poder que se forme en nosotros ese adorador. A cultivar el espíritu de adorador, tenemos que todos los días, a separar ese lado oscuro de nuestras vidas, tenemos también que aprender a subir a Ramá, nuestra altura profética. Entonces todo es importante, cada día tenemos que caminar hacia esa nueva adoración, tenemos que caminar hacia eso. Voy a hablarles aquí unas características de una falsa adoración. La falsa adoración es la que se mezcla con fuego extraño. Muchos cantan, pero no hay revelación, no hay presencia, no desciende la gloria y está mezclada con cosas humanas que no dejan fluir la presencia de Dios. Adorar lo incorrecto es igual a idolatría. Adorar a Dios separado de una vida íntegra, de humildad, obediencia y servicio a Él es igual a hipocresía. En otras palabras, la adoración divorciada de una vida íntegra y transparente es falsa y fingida. Adorar con una actitud incorrecta de corazón es igual a formalismo. Vamos a dar un ejemplo. Cuando se canta y se adora simplemente por repetir lo que el resto hace, pero el corazón no está reverenciando al Señor. La verdadera adoración es una actitud y no una actividad. Estas son las características de una falsa adoración. Ahora vamos a ver las características de un verdadero adorador. La verdadera adoración va a producir algo en nuestro corazón y en nuestro espíritu. La verdadera adoración no necesita un instrumento, solo necesita que tengamos un corazón dispuesto para adorarle en cualquier lugar, en cualquier situación. No, es que yo no canto si yo no estoy en la iglesia. No, en cualquier lugar, en cualquier situación y poder levantar nuestras manos con un cántico de adoración a Dios que nos ministre y nos introduzca en su atmósfera y nos saque de lo natural a lo sobrenatural. Entonces, esta es una adoración genuina, está libre de mancha moral. Sus acciones van de acuerdo a sus palabras. Adorar al Señor con su ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Adorar al Señor por las razones correctas. Mira, estas son las características de una adoración correcta, de un verdadero adorador. Vamos a ver cuáles son las razones, cuáles son estas razones de las que aquí hablamos, ¿no? Dios demanda nuestra adoración. Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y dentro de las funciones que tenemos es alabarle con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias, nuestro servicio, entregándole, o sea, una de la adoración que nosotros también hay, sirviéndole, honrándole. Entonces, todo esto tiene que ver también con adoración a nuestro Señor. Es placentero para nuestro Dios. Mira, hay gente que cree que el Señor existe para complacernos, cuando Él nos creó para que nosotros le demos placer a través de nuestra adoración. Recuérdese que dice que Satanás era un querubín,
de la adoración, era el encargado de la adoración, porque en el cielo se adora las 24 horas del día. Yo me imagino al Señor ahí sentado en su trono, todas las 24 horas, adorando, adorando, adorando con los ángeles, arcángeles, los serafines, los querubines, los 24 ancianos, porque así no habla la palabra. Entonces debe ser hermoso. Él quiere que le adoremos todo el tiempo. Dios es digno, independientemente si estamos en soledad, si estamos en tristeza, con problemas, con abundancia, con escasez. No, Dios quiere que le busquemos todo el tiempo. Él es digno de ser alabado todo el tiempo, todo el tiempo. La adoración en espíritu y en verdad tiene un efecto en Dios y en el ser humano que nada más puede lograr. La adoración tiene la virtud de convertirnos en aquello a lo que adoramos. O sea, que esa adoración te va a convertir en aquello a lo que tú adoras. Si alguien adora el dinero, se convierte en su Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios en espíritu y en verdad, nos empezamos a parecer a Él. Dios comienza a impartirse en nosotros, a darnos de su unción, a darnos de su autoridad. Entonces, la única vez, nosotros cuando leemos la palabra y la única vez que nosotros vemos a Saúl con una inclinación a la adoración, es en una adoración falsa. Y eso lo vamos a mirar en Primera de Samuel 15, 24, 35. Primera de Samuel 15, 24, 35. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel, traedme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino con él alegremente, y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, con tu espada dejó, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Y se fue Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Mira esa palabra cuando dice que el Señor se arrepintió. El Señor se arrepintió. Entonces Saúl encarna la típica adoración teatral en las iglesias. Hay mucha adoración teatral en las iglesias, adoración que no viene del trono de Dios, ¿no? Y nosotros tenemos que ser esos hombres y esas mujeres que adoremos al Señor todo el tiempo, que sea una adoración genuina, que sea una adoración que salga de lo más profundo de nosotros, ¿no? Entonces tenemos los pastores, ministros, profetas, sean sabios a la hora de ustedes poner en sus plataformas las personas que ministren al Señor. No suban solamente por fingir, no suban porque tiene una voz bonita. No, no suban eso. Busquen personas que realmente ustedes vean que tienen un buen testimonio, personas que no solamente que adoran en su espíritu, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros aprendemos y es muy importante todo lo que nosotros vemos. Entonces, es bien interesante todo esto que nosotros estamos viendo, cómo nos tenemos que mover, cómo tenemos que usar esa llave correcta, que es la llave de la adoración, desprendernos de ese lado oscuro, desprendernos de todo aquel que no viene del Señor. La adoración en medio de la guerra espiritual es muy importante. Entonces, una continua adoración en nuestros hogares hace que se levanten muros de protección y los espíritus inmundos no pueden entrar, porque cuando ellos quieren entrar,
Cuando ellos quieren entrar a la casa, ¿qué van a hacer? Se van a encontrar con una adoración. Es por eso que el altar de adoración en nuestras casas debe estar encendido siempre. Así esos espíritus no van a poder atacar. Yo les he contado que desde que yo conocí al Señor, en mi casa no ha faltado la adoración, desde que me levanto hasta que me acuesto. No la dejo las 24 horas porque como estos pisos son de papel, entonces se oye, pero desde que yo me levanto, siempre adoración en mi casa, siempre hay. Entonces esos espíritus no pueden contra la alabanza, entonces no pueden atacar. Entonces nuestra casa se convierte en un campo de fuerza donde los demonios no pueden penetrar. No pueden penetrar a la casa de adoración. La adoración activa ángeles en nuestras casas, en nuestras vidas. Esa adoración va a activar los ángeles alrededor nuestro. La danza acompañada de instrumentos y de adoración va a hacer que caiga esos muros, así como cayeron los muros de Jericó. Entonces, después de esa adoración, ¿a qué pasamos? Pasamos a la guerra. Como intercesores proféticos, nosotros debemos saber cuándo hay alabanza de guerra, cuándo cuándo empieza ese guerrero que hay dentro de nosotros, ¿no? Los demonios tienen que huir, los demonios no soportan la alabanza y se manifiestan, ellos se van a manifestar. Entonces, una persona que entiende el poder de la adoración puede derribar a los enemigos, puede cambiar la atmósfera de un lugar. Eso es lo que va a hacer la adoración, cambiar la atmósfera de los lugares. Entonces, el Espíritu Santo nos va a mostrar cuándo debemos adorar, cuándo debemos interceder. Él nos llevará en el momento que sea la guerra. Adoramos en espíritu y verdad y luego nos va a llevar a una victoria segura. Entonces, tú eres un intercesor, tú eres un adorador, tú eres ese hombre, esa mujer que Dios trajo para este tiempo para que se preparara. Entonces, toda esta preparación ya veremos cómo vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados de esta adoración, de esta intercesión. A medida que vamos estudiando, a medida que vamos avanzando, vamos a ir poniéndolo en práctica. Hoy pusimos ya en práctica la intercesión, ¿no? Lo que era el segundo nivel. Segundo nivel nos habló de intercesión y hoy lo pusimos en práctica porque hoy lo que hicimos fue interceder por las naciones. A la vez, como profetas, como ese manto profético, hicimos un acto profético. Entonces, intercedimos proféticamente. ¿Sí vieron cómo intercedimos proféticamente? Intercedimos y luego hicimos el acto profético. Recuerda que el acto profético acelera. El acto profético es lo que hace. Entonces, es importante todos estos temas, es importante que usted los vuelva a repasar, usted tome nota, si hay algo que usted no entiende, lo escribe y lo puede preguntar tranquilamente, porque recuerde que todos no nacemos aprendidos, todos estamos aprendiendo cada día. A medida que yo sigo estudiando esto, que yo voy aprendiendo nuevas cosas también. Entonces, eso es lo que nosotros debemos ser, adoradores, hombres, mujeres, adoradores, hombres y mujeres, que los vecinos digan, qué hermoso cómo alaban en esa casa, qué hermosas esas canciones, porque yo estoy en un lugar donde aquí no son cristianos. Ninguno. Entonces yo siempre pongo la alabanza y me dice mi hijo cuando viene del colegio, mamá, su alabanza, esa música se escucha hasta por allá en la esquina. Y digo, no importa, hasta el momento no han venido a llamarme la atención. Eso quiere decir que les gusta. Cuando pongo las enseñanzas, tengo un speaker y lo pongo duro y él también me dice, digo, no importa, porque así el vecino, la vecina va a escuchar y esa demoniera que tienen, pues se van a ir. Entonces, mira, qué bonito. Entonces, que su casa se convierta a partir de hoy, o si ya lo era, en una casa de adoración, en una casa de intercesión, una casa donde se alabe al Padre, donde se alabe el Hijo, donde se alabe al Espíritu Santo. Qué hermoso. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Van a ser esos adoradores? ¿Van a ser? Mira, les voy a decir una de las cosas que yo aprendí ya hace varios años, cómo los intercesores, cómo en medio de la intercesión se debe mover la alabanza, ¿no? Porque la alabanza hace que suba al trono de Dios, que Dios mande esa lluvia sobre la tierra para que esa tierra seca y árida sea mojada por esa lluvia y luego pase el tractor. ¿Quiénes son los tractores? Los tractores son los intercesores
¿Qué hace un intercesor? Un intercesor intercede, intercede, riega la palabra, riega la palabra. Entonces, cuando la adoración sube al cielo, baja la lluvia, pasa ese tractor moviendo la tierra, luego van los intercesores intercediendo, clamando, ¿qué pasa ahí? Ahí se siembra la semilla y de ahí sale el buen fruto. Entonces, mira, cuando yo aprendí eso, yo dije, está conectado, qué bonito. Entonces, nosotros somos esos tractores que vamos a ir a arar la tierra, ¿no? Porque, claro, un tractor no puede pasar por esa tierra árida, por esa tierra seca. No, un tractor tiene primero que por eso es que cuando van a arar la tierra, esperan el tiempo. Por ejemplo, en estos países que hay las estaciones, siempre se espera el tiempo donde se va el tiempo donde se va a arar, el tiempo donde se va a sembrar, ¿no? Porque tiene que haber lluvia. Entonces, así mismo nos pasa a nosotros. Nosotros somos esos intercesores adoradores y por medio de nuestra adoración, nosotros vamos a hacer que descienda esa lluvia, que descienda para que esa palabra que nosotros lancemos a la hora de intercesar pueda dar ese fruto. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que ponga en nosotros ese corazón de adoradores, que ponga en nosotros ese corazón de que Él quiere, de que nosotros seamos esos adoradores que lo adoren todo el tiempo en espíritu y en verdad. Entonces ahí incline su rostro. Tú y el Señor, el Señor conoce lo que hay en tu corazón. Habla tú con el Señor, pídele perdón si le tienes que pedir perdón, si has hecho alguna adoración de las que hemos hablado, si has hecho alguna adoración incorrecta. Entonces pídele perdón y que dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo y Él solamente está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces vamos a pedir al Espíritu Santo de que sea Él, el Espíritu Santo, de que nos, nos visite esta tarde, que sea el Espíritu Santo que saque, es el Espíritu Santo que saca, es el Espíritu Santo que trae todo. Dice que Él nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, ahí le pedimos al Espíritu Santo que
de los que estamos aquí, Señor, podemos vivir en esa dimensión, Padre mío. Señor, que cada uno, Señor Padre, en medio, Señor, de cada circunstancia que estemos viviendo, en medio, Señor, de tristeza, de dolor, Padre, en esos desiertos, en esas cuevas, Señor Padre, ahí se forme, Señor, ese adorador en nosotros, Padre. Señor, que cultivemos ese espíritu de adorador, que cultivemos, Señor Padre, en nuestros corazones, Señor, y que vamos, Señor, a una adoración perfecta hacia ti, Señor Padre. Señor, hoy quitamos, Señor, esa adoración incorrecta de nuestras vidas, Señor. Hoy quitamos, Señor Padre, eso de nosotros, Señor, que no nos permite, Señor Padre, verte cara a cara. Quitamos la desobediencia, Señor, la hipocresía, Señor. Quitamos, Señor, esa falsa, Señor, adoración, Señor, esa adoración fingida, Padre. Quitamos, Señor, esas actitudes incorrectas que hay en nuestro corazón, Señor. Quitamos, Señor, todo aquello, Señor, que no proviene de ti, Señor. Queremos, Señor Padre, ser esos adoradores, Señor Padre, esos hombres y mujeres, Señor, libres, Señor Padre, de toda cosa, Señor, que impide adorarte, Señor, ser libres, Señor, de toda mancha moral, Señor Padre, que nuestras acciones, Señor, sean de acuerdo, Señor, a nuestras palabras, Señor, Señor, que podamos adorarte, Señor Padre, en espíritu, alma y cuerpo, Señor Padre, no importa la razón que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, Señor, pero esa adoración es la que nosotros queremos, Señor. Señor, necesitamos esa adoración, necesitamos, Señor, porque sabemos que la adoración, Señor, levanta, Señor, muros de protección en nuestros hogares, Señor, Señor, que levanta, Señor, esa protección para que ningún espíritu inmundo, Señor, pueda penetrar, Señor, a nuestras casas, Señor. Necesitamos, Señor, que en nuestra casa, Señor, haya adoración todos los días, las 24 horas del día, Señor, para tener nuestra casa protegida, cubierta, nuestros hijos, todos los que estemos, Señor, para que esos demonios, Señor, no puedan penetrar, Señor, por esa adoración, Señor, que hay activa, Señor, y que esa adoración, Señor, active, Señor, esos ángeles, Señor, en nuestra casa, ángeles que nos guarden, que nos protejan, ángeles que nos ministran, Señor, en esta hora, Señor. Te damos gracias, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor, porque, Señor, te adoraremos, Señor, danzaremos para ti, Señor, con instrumentos, Señor, con pandero, Señor, con todo lo que haya, Señor Padre. Gracias, Padre precioso. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor, porque tú eres bueno, grande, Señor, y misericordioso, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en este tiempo, y te damos gracias, gracias, gracias. Gracias porque ese espíritu de adorador se está despertando en nosotros. Visita tu casa, Espíritu Santo, visita a tus hijos, Señor, visítalos, Señor. Que ese espíritu de adoración, Señor, entre a los hogares. Que ese espíritu de adoración, Señor, entre, Señor, donde hay cada guerrero, cada guerrera, Señor Padre, en este momento, Señor. Visítalo, Señor, visita, Padre. Que cada casa, Señor, se convierta, Señor, en un pedacito de cielo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, visita, Señor, la vida de Nataniel, Señor Padre, este adorador, Señor Padre. Señor, dale letra, Señor, para que él pueda componer, Señor, adoración para ti, Señor. Que cada día, Señor, tú lo formes, Señor Padre, para que te adore en espíritu, Señor. Que cada día, Señor, él pueda, Señor, subir a Ramá, Señor, bendito Dios. Allí, Señor, alabarte y bendecirte, Señor. Señor, quita todo lo que hay en Natanael, Señor Padre. Quita todo lo que está impidiendo, Señor, que él haga una adoración genuina a ti, Señor Padre. Señor, quita todo obstáculo, Señor. Quita todo lo que no lo deja, Señor, avanzar, Padre. Todo lo que no permite, Señor, que él se conecte a ti por medio de su espíritu, Señor. Quítalo, Señor, ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Padre. Señor, y crea en él, Señor, un corazón para que te adore, un corazón, Señor, para que cada día, Señor Padre, cada día él te pueda adorar, cada día él pueda, Señor Padre, Señor, hacer descender el cielo a la tierra por medio de su adoración, que cada día, Señor, él une el cielo con la tierra, Señor, por medio de su adoración, Señor. Dale cánticos nuevos, Señor, dale cánticos nuevos, Señor, a tu hijo, Padre. Señor, gracias, Señor, porque sé que este es un tiempo donde tú lo estás
estás preparando, Señor, para cosas grandes, buenas, Señor. Este es el tiempo, Señor Padre, donde todo ojo que no vio y todo oído que no quiera oír, Señor, es lo que van a ver, Señor, en la vida de este varón, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por esa adoración, Señor, que tú estás dando cada día, Padre, en la vida de Nathaniel, Señor. Gracias. Lo bendigo, Señor, Padre. Gracias, Padre mío, Señor. Asimismo, Señor, levanta más adoradores, Señor, aquí en este lugar. Levanta, Señor, esos hombres, Señor Padre. Levanta, Señor Padre, hombres y mujeres que te alaben y te adoren, Señor, por medio, Señor, de sus instrumentos, Señor. Padre, que ellos tengan, Señor, ese corazón de adorarte cada día, Señor, que te adoren cada día, Señor. Levántanos, Señor, levanta adoradores, levanta, Señor, adoradores en este lugar. Levanta, Señor, hombres y mujeres, Señor, intercesores proféticos, intercesores, Señor. Señor, de la mano del Espíritu Santo, Padre. Gracias, Señor, gracias. Gracias, amado Rey. Te alabo y te bendigo, Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo, por lo que tú hiciste hoy. Gracias, Espíritu Santo. Levanta a esos levitas. Levanta, Señor, esas niñas, esas jóvenes, Señor, para que dancen para ti, Señor. Señor, levántalos, úngelos en esta tarde, Señor. Unge, Señor, a los adoradores, Padre.
espíritu de adormecimiento en tu vida ahora, yo lo echo fuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo espíritu de muerte ahora sale de Vanessa, ahora sale de Vanessa en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fuera, ahora sale en el nombre de Jesús. Sale sin hacerle daño. Es una orden que le doy. Salga, subiendo y saliendo. Ahora, espíritu de muerte, fuera. Espíritu de muerte, fuera. Espíritu de enfermedad, espíritu de brujería, hechicería, ahora, en el nombre de Jesús, por el dedo de Jehová, eres libre, Vanessa. Por el dedo de Jehová, eres libre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora mismo le ordeno todo lo que está en su vientre espiritual, ahora mismo lo saco. Ahora mismo, hoy le ordeno a los ángeles, Señor, que entren a la casa de Vanessa y que comiencen, Señor, a atar y amarrar esos demonios, Señor Padre, que saquen de su vientre espiritual, Señor, todo lo que está allí, toda muerte ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sales a la libertad, en el nombre de Jesús, subiendo y saliendo, es una orden que te doy, espíritu inmundo, sales fuera de ella, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy le hablo a su alma, y la saco de todo lugar de muerte, de todo lugar de cautiverio ahora, en el nombre de Jesús, sale de ese lugar, Vanessa, sales ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, sales fuera, ahora recibe en el Amén. Santo, ese espíritu de adoración ahora los visita en el nombre de Jesús, que el fuego de la presencia caiga sobre ustedes ahora y que queme toda hojarasca que hay en su vida, que queme todo aquello que no los deja avanzar, que no los deja ver la gloria de Dios ahora se quema todo lo que impide que ustedes vean al Señor, cara a cara, se quema en tu vida, varón, se quema en tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Esas ataduras ahora se queman en su vida. Esas ataduras son quemadas por el fuego del Espíritu Santo. Esas ataduras que es en tus manos ahora, en el nombre de Jesús, ahora mismo se queman ahora, en el nombre de Jesús. Rompo esos grilletes de tu vida, rompo esas cadenas en tu vida, varón de Dios. Ahora mismo rompo todo aquello que han amarrado a ti para que tú no progreses, para que tú no avances. Ahora rompo en el nombre poderoso de Cristo Jesús esas ataduras que han puesto sobre tu vida, varón de Dios. Ahora eres libre en el nombre de Jesús. Comienzan a caerse comienzan a caerse ahora en el nombre de Jesús. Ahora eres libre por el poder del nombre de Jesús. Ahora mismo se seca toda esterilidad en sus vidas, se seca todo desierto en sus vidas ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es seco todo desierto en sus vidas ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Recibe el fuego del Espíritu Santo, recibe el fuego del Espíritu Santo ahora, recíbelo ahora, que el fuego del Espíritu Santo queme, que el fuego del Espíritu Santo queme ahora, comience a quemar no solo en ellos, sino en aquellos hambrientos y sedientos. Ahora se quema el fuego del Espíritu Santo, comienza a quemar en sus vidas todo lo que está deteniendo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh, mamá chica, el fuego del Espíritu Santo visita en este momento. El fuego del Espíritu Santo no solamente está visitando este matrimonio, no solamente está visitando a esta mujer y a este varón de Dios, sino que está visitando todas las casas ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, vienes a la libertad ahora, en el nombre de Jesús. Por el dedo de Jehová, sale todo lo que está deteniendo, sale todo aquello de su cuerpo ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús declaro libertad sobre tu vida, varón. Declaro libertad sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús. Ahora saco de ese vientre espiritual toda muerte, saco de ese vientre espiritual todo aquello. El fuego de Dios quema en sus vidas ahora, sacando ahora, fuera, en el nombre de Jesús.
sale sin hacerle daño. Ahora, que el fuego de Dios, queme, que el fuego de Dios queme ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ahora, por el poder de la palabra, ahora mismo eres libre, son libres en el nombre de Jesús, son libres. Todo ataque de las tinieblas para destruir este hogar, ahora mismo queda cancelado y anulado. Todo ataque de las tinieblas que ha sido asignado para destruir este hogar, atado, amarrado y encadenado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. El nombre de Jesús. Fuera aquello, todo lo que hay en ese vientre, ahora fuera. Ahora mismo comienza a salir aquello. Todo espíritu de mentira sale fuera ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora mismo lo echo fuera de sus vidas, en el nombre de Jesús. Toda muerte que ha querido venir a su hogar, ahora mismo la paralizo y la echo fuera de sus vidas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tu palabra, Señor, que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ramashita, Rabasaya, vaya, Shira, vaya, pongo muros de protección alrededor de su casa, pongo muros de protección alrededor de su lugar, pongo muros de protección alrededor de sus vidas en el nombre de Jesús. Ni brujo, ni hechicero, ni agorero, ni satanista podrá contra ustedes en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Visítanos, Espíritu Santo, dales más y más. Dales más, Señor. Ese espíritu de guerra, Señor, sea ahora en ellos. Que se levanten, Señor, como intercesores, Señor Padre. Intercesores de guerra, intercesores proféticos, Padre. Señor, para que deshagan las obras de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Dale más, Señor. Gracias, Señor. Ese espíritu de adorador en su vida, Gracias, Señor. Gracias. Llénalos, Amén. llénalos, Espíritu Santo, llénalos de tu unción, Señor, que ese fuego, Señor, que corre por mí ahora, sea, Señor, también para ellos, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Rama, Shikarama, Máximo, comience a hablar lenguas, comience a hablar más lenguas en el nombre de Jesús. Comience a Oh, Ramasita, Rabasía, Raya, no, Señor Padre, para venir a confundir. Todo espíritu falso sale de nosotros ahora, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Toda kundalini sale, todo falso Espíritu Santo ahora sale en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Ramasaya, Señor, que comiencen a bajar los ángeles en este momento, Señor. Que comiencen, Señor, a bajar los ángeles, Señor Padre. Hoy en el nombre de Jesús, hoy oro por Isabel. Hoy vengo hablándole a su alma. Hoy vengo declarando que toda tristeza, todo dolor, todo resentimiento en tu vida, mujer, es echado fuera ahora en el nombre de Jesús. Toda amargura, toda falta de perdón es echado fuera de tu vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todo lugar de tristeza donde el enemigo te puso, toda tierra del olvido ahora mismo, sales de ese lugar, Isabel, sales en el nombre de Jesús. Ahora mismo que tus ángeles comiencen a abrir esas puertas, Señor, donde está Isabel, Señor Padre, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, ahora yo le ordeno a su alma que salga de ese lugar de tristeza, que salga de ese lugar de dolor, ese dolor que la metió en ese lugar. Ahora mismo sales de allí, mujer de Dios, sales de allí en el nombre de Jesús. Hoy le hablo a tu alma y ordeno que salga de ese lugar. Oh, Ramaía, Shikarabasaya, Raya, que el fuego del Espíritu Santo, Señor, queme, Señor, todo lo que no sea de ti, Señor, en nosotros. Todo lo que no sea de ti, Señor, en nosotros, Señor Padre. Esa falsa adoración, esas falsas lenguas, Señor Padre, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, porque es un día de libertad. Es un día donde has traído libertad, Señor, a nuestras naciones, a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Espíritu Santo, gracias.
Dios me los bendiga. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber estado aquí. Espero que haya sido de bendición para su vida. Espero que haya sido un tiempo, para mí fue un tiempo precioso, hermoso. Para mí fue un tiempo muy lindo. De verdad que les digo que muy, 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 muy lindo. Sigan adorando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Conviértanse en esos adoradores. Vayan al YouTube, Ministerio Internacional, Casa de Adonai. Ahí están, ahí tienen La todas las convención. enseñanzas, ahí tienen